Vamos a estar todos en pie, por favor. Vamos a leer la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo número 21, del verso 2 al verso 14. Yo voy a leer. Usted va a seguir la lectura, por favor. ¿Todos estamos listos, hermanos? Repito, Evangelio según San Juan, capítulo número 21, verso 2 al 14, dice así: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pueden estar cómodos, hermanos. Me alegra saludarles a todos en esta noche. Yo siempre digo que de todos los seres humanos yo soy el más bienaventurado. Bienaventurado porque puedo respirar, porque mi corazón aún sigue latiendo, porque sigue irradiando sangre a mi cerebro, porque puedo todos los días contemplar el amanecer, puedo disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Y cuántos también se sienten bienaventurados en esta noche? Y también sigo diciendo que usted y yo somos bienaventurados porque estamos aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en este lugar no porque hayamos querido estar aquí, sino porque Dios, en su infinita misericordia, nos ha traído hasta aquí, hasta este lugar. Amén. Yo no les quiero predicar, y así espero que sea, palabras humanas. Yo quiero predicarles la palabra de Dios. Entonces yo les voy a rogar unos minutos de su tiempo, de su atención, por favor. No se deje que su mente se disperse, sino que por el contrario pueda escuchar un poco acerca de lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. No quiero extenderme mucho, solamente quiero dejarles un mensaje de la palabra de Dios, porque me pregunto, ¿cuántos hemos venido a escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos hemos venido a escuchar la voz de Dios? Amén. Yo quiero decirles algo: nunca clasifiquen una predicación o un sermón por la cantidad de personas que pasan al altar o por la cantidad de personas que lloran, porque ¿sabe algo? Eso sucede también, como decía el hermano Carlos Mario, en otros lugares. También hay movimientos que te permiten escuchar palabras muy bonitas, palabras con profunda teología y un análisis exegético muy completo, pero yo pienso que basta la unción de Dios para que algo suceda especial en la iglesia, para que podamos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Grabes este título: pregúntale a Dios y Él te responderá. Repitan conmigo: pregúntale a Dios
y Él te responderá. En el siglo XX y en el siglo XXI ha existido muchísimos teólogos y predicadores y escritores reconocidos cuyos libros son bestseller a nivel internacional, donde sus predicaciones reciben a diario múltiples visitas por internet, donde las congregaciones que ellos administran están compuestas por miles y miles de personas preparadas. Y uno de ellos, uno de los más influyentes escritores de los Estados Unidos, una vez dijo o escribió: la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntándole al inventor. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Cuando usted compra un televisor Smart TV de los nuevos 2013-2015, a veces es difícil entender cómo funciona. Y las personas de los 70, los 80, ya de pronto nos cuesta un poquito más sin sentirnos viejos. Los niños y los adolescentes son expertos en manejar la tecnología de punta, ¿cierto que sí? ¿O me equivoco? No, ellos no necesitan mirar un manual para entender cómo funciona. Yo no sé cómo hacen. Yo creo que yo todavía tengo que mirar el manual. ¿Cómo es que prende esto? ¿Para qué es este botón? ¿Cuál botón si ya no tiene ni botones? Ya todo es digital, ya todo es una cosa impresionante, parece de otro planeta. Entonces, los que no entendemos cómo funciona ese electrodoméstico, lo primero que hacemos es ir a un manual. En otras palabras, preguntarle al que lo inventó cómo es que funciona esa cosa. ¿Cierto que sí? En palabras más, palabras menos. Así pasa muchas veces con nosotros los cristianos. A veces queremos entender por qué estamos aquí. El joven, la hermana, el hermano, la visita quiere entender por qué está aquí en este lugar, por qué Dios nos ha traído a la iglesia. A veces no entendemos por qué Dios nos dio nuestros padres. Si me hubieras dado un padre más rico, con más dinero, dicen las hermanas, si me hubieras dado un esposo famoso. Yo no entiendo por qué me dio el esposo que me tocó. Yo no entiendo, dicen muchos. Pero ¿cómo fue el título de la predicación? Pregúntale a Dios y Él te responderá. Entonces, queremos preguntar y darnos cuenta de cuál es el motivo o la razón por la cual estamos aquí. Si quieres entender para qué Dios te dio los pies que tienes, para qué te dio el rostro que tienes, para qué me hizo tan gordita, para qué me hizo tan flaco, me hubiera hecho más acuerpado, tienes que preguntarle a Dios para qué. Dios siempre tiene propósitos con los seres humanos. Dios no es un Dios de improvisaciones. Si Dios te tiene aquí es con un propósito especial que de pronto no entendemos, pero que paso a paso lo vamos a ir entendiendo. ¿Cuántos dicen amén y dicen gloria a Dios? Dios no fue creado para nosotros. A veces con nuestras actitudes creemos que Dios fue creado para nosotros. Es que yo quiero ser un profesional. Es que yo quiero tener como novio a Brad Pitt. Es que yo quiero un empleo donde sea el gerente y me gane 35 millones de pesos. Yo quiero esto y lo otro, pero no te has puesto a pensar qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Siempre nuestra oración es: Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero un carro, yo quiero. ¿Por qué no oramos de una manera distinta y le decimos al Señor: Señor, lo que tú quieras para mí? Señor, la esposa que tú quieras para mí. Señor, el carro que tú quieres para mí. Señor, el ministerio que tú quieras para mí. Señor, los dones que tú quieras regalarme a mí. Y ahí ya se invierten los papeles, ¿cierto? Ya no es lo que nosotros pretendemos que Dios sea para nosotros, sino nosotros para Dios. A mí me encanta predicar acerca de la vida de Pedro porque, aunque suene un poco repetitivo, yo creo que Pedro representa en todo su esplendor las etapas de la vida de los cristianos. ¿Sí? Desde las primeras veces que la Biblia menciona a Pedro hasta las últimas veces cuando él escribe la carta universal a la iglesia primitiva, vemos una evolución constante y etapas. Unas veces veíamos a Pedro triunfante,
otras veces veíamos a Pedro cabizbajo, otras veces veíamos a Pedro tal vez cometiendo miles de errores, pero también veíamos a Pedro predicando el evangelio, sanando enfermos, libertando a los cautivos de la época. Veíamos a un Pedro victorioso. Y así suele suceder con nosotros. Cuando iniciamos en este camino de la vida cristiana, íbamos contentos con la Biblia de 5 kilos debajo del hombro, del brazo, y empezábamos a hablarle a todo el mundo. En el bus nos sentábamos al lado de una persona y no importaba si era una joven bonita o si era un anciano que de pronto el desodorante era un poco dudoso. Le hablábamos de Cristo y le decíamos: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Pero a veces han cambiado esas cosas. Ya, ¿será que le hablo? Sí, es que tiene 18. Entonces han cambiado las cosas, hermanos. Pedro representa la vida de los cristianos. Y vemos, yo quiero que abramos la Biblia donde leímos nuevamente, si no la han cerrado. Y vamos a imaginarnos esto, vamos a cambiar un poquito esta historia, o no vamos a cambiarla, vamos a interpretarla a nuestra época actual. Vemos a Pedro allá en la barca, con 6 discípulos más. Había pasado algo terrible en días anteriores, había muerto el Señor. Y para muchos, cuando murió el Señor, murió la esperanza, murieron los sueños. Vemos que por primera vez se aparece a María Magdalena. ¿Y qué estaba haciendo María Magdalena? Estaba llorando, estaba triste porque su maestro había muerto. Pedro se encontraba en la misma condición. Y Pedro, yo me imagino a Pedro en la barca: muchachos, vamos a pescar, porque él fue que los convocó como líder natural que fue. Vámonos a pescar. Pues ya el maestro murió, ya no hay nada que hacer. No, Él nos prometió que nos iba a poner en lugares celestiales. Él nos prometió que íbamos a ser pescadores de hombres. Pero mire, se murió. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pedro estaba como con esa actitud un poco negativa y les dijo: no, vamos a nuestra primera condición, vamos a pescar. Porque Pedro era pescador desde que Dios lo llamó. Y todos, bueno, vamos a pescar con Pedro. Pero lo que no sabía Pedro era que allá en la orilla del mar había alguien que no estaba presupuestado para él en el momento. Nadie creía lo que estaba sucediendo. Y vamos a irnos vamos a salirnos del barco y vamos a irnos para la playa. Y vamos a ponernos en los zapatos de Jesús. Jesús, como conoce todas las cosas porque Él es Dios, estaba pensando: este Pedro, si no, ya morí. Y vea, sigue pensando de una manera negativa. Este Pedro, ¿qué vamos a hacer con Pedrito? Sabiendo que yo tengo para él una cosa preparada más grande de lo que él se imagina. Y seguramente el Señor en esta noche te está diciendo: estos muchachos no, vea cómo están ahí todos tristes, pensando por allá en el trabajo, pensando en tantas cosas. No saben lo que yo tengo preparado para ellos. Entonces estaba Jesús ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a mostrar de qué estamos hechos. Y Pedro empezó a pescar y ¿sabe qué pasó? No, pues no pescaban nada. Pedro era como por tirar la red, estaba pensando en otra cosa y tiraba la red y no pasaba nada. Oiga, Pedro, señores, tire la red a este ladito de allí. Y Pedro, pues, gana, me va a enseñar a mí a pescar. Yo que soy el pescador más reconocido de toda la zona. Me va a enseñar a mí, me va a enseñar al papá a hacer hijos. Sin embargo, hagámosle caso a este desconocido. Vamos a tirar la red. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó? La red que se llenó de peces. Se llenó de peces. Y Pedro, este como que sabe también, este como que también fue pescador en una época, ¿cierto? Bueno, dice entonces el versículo número 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió Pedro cuando escuchó esa palabra de parte de Juan? Es el Señor. Yo creo que él se quedó así en una sola pieza. ¿Cómo que es el Señor? Es el Señor. Es imposible, Juan.
¿Usted sí le gusta hablar bobadas, Juan? ¿Cómo que va a ser el Señor si ya lo enterramos al Señor? El Señor está por allá en un lugar donde hay una piedra que no se puede remover porque es muy pesada. ¿Cómo que es el Señor? ¿Usted por quién me toma? Juan, Pedro, es el Señor, mire, ahí está. Imagino a Pedro, no, yo no voy a voltear porque donde sea el Señor. Me imagino en cámara lenta volteando. Si es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó sus vestidos, se vistió, en otras palabras, y se tiró al agua. ¿Por qué se tiró al agua Pedro? Porque Pedro sabía que ese Jesús que había en la playa conocía sus pensamientos. Había visto a Pedro desde antes de nacer, lo había acompañado en todo ese proceso que Pedro había tenido, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos duros. Él conocía, entonces sintió como vergüenza. Está Dios, porque escuchó lo que yo estaba pensando y sintió vergüenza. Yo creo que podemos sacar de algo entre muchas otras cosas de este pasaje muy interesante. Y es que Pedro, a través de la historia, se preguntaba muchas cosas. Y le preguntaba al Señor, en otras palabras, ¿qué iba a hacer de la vida de él? Y fue un trauma muy grande cuando Jesús murió, porque Pedro dijo, no, ahora se acabó todo lo que yo había planeado. Yo planeaba una vida en victoria, una vida en la que podría acompañar al maestro, con mis hermanos, con mis amigos y compañeros de ministerio, por todo el mundo. Pero ahora que él ya no está, ¿qué voy a hacer? Y en esta noche hay personas en este lugar que creen que ya todo se acabó para ellos. Creen que los ministerios que Dios había puesto en sus vidas hace 10, 15, 20 años, esos ministerios ya se acabaron. Esos ministerios ya se agotaron. Esos sueños y anhelos que teníamos hace mucho tiempo ya se habían acabado. Parece que la esperanza para muchos de los que están aquí se ha perdido. Están en los zapatos de Pedro, creyendo que tienen que volver a retroceder porque ya no hay esperanza para ellos. Pero, joven y amigo que me escuchas en esta noche, Dios aún sigue vigente en nuestra vida. Dios aún sigue con los dones y ministerios y sueños intactos. Lo que pasa es que Él está esperando un cambio de actitud de parte nuestra, un cambio de mentalidad de parte nuestra. Todo se acabó supuestamente para Pedro con la muerte de Cristo, pero lo que no sabía Pedro era que antes, por el contrario, todo había empezado para él. ¿Sí? Porque vemos a través de los hechos de los apóstoles cómo Dios comienza a reconfirmar las palabras de antaño en la vida de Pedro y comienza a darle a él mucho más de lo que merecía, no teniendo en cuenta los errores y los pecados que había cometido su siervo, sino por el contrario, dándole mucho más de lo que él pudiera imaginarse. Y en esta noche, tú que me escuchas, Dios para nosotros tiene mucho más de lo que podamos entender con nuestra mente humana, porque nuestra mente es limitada, pero la palabra de Dios dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y que los que somos fieles y esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Si la esperanza para muchos jóvenes o adolescentes que están aquí se ha perdido, yo le tengo buenas noticias. Aquí está el Señor. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá
cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay muchos afuera que no dan un solo peso por la juventud cristiana del siglo XXI. Dicen, los tenemos dominados con la internet, los tenemos dominados con la influencia, los tenemos dominados con la moda, los tenemos dominados con la vanidad. Pero yo sigo creyendo que cuando un joven, un hombre y una mujer se levantan en fe, va a decirle a todos aquellos demonios y aquellas influencias, no, por el contrario, nosotros los tenemos dominados a ellos, porque conocemos a un Dios todopoderoso que nos da la victoria y nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos Pedros hay aquí? En la condición en la que se encontraba Pedro allá en esa barca, sin una esperanza. No, es que muchos jóvenes dicen, es que yo he cometido tantos errores en mi vida. Oh, es que hay una cadena que me está atando de una manera muy fuerte y yo creo que yo no merezco ni siquiera volver a la iglesia. ¿Cuántos están pensando tal vez, no, es que yo he sido tan mal esposo, tan mal padre, tan mal hermano, he sido tan envidioso, he sido una persona que ha cometido tantos errores que yo no merezco nada de lo que Dios me da? Esos son pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestras vidas. Pero en esta noche yo tengo una palabra para ti de victoria. Yo tengo una palabra para ti de victoria, una palabra para ti de verdad, una palabra de poder, una palabra de fe. Dios en esta noche te dice, no importa cuán negativos sean esos problemas, cuán negativos sean esos pensamientos, yo en esta noche tengo para ti cosas mucho más grandes de las que tú piensas, de las que tú crees, porque esos sueños que tienes aún siguen vigentes en mi voluntad, porque creemos que la voluntad de Dios es algo que está por allá o solo para algunos cuantos. Pero ¿sabe algo? La palabra del Señor sigue diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y cuando un hombre y una mujer viven solamente para agradar a Dios, Dios lo pone en victoria y lo lleva de triunfo en triunfo y le da la salida a ese problema difícil que no tiene solución en nuestra mente humana, y Él nos da la salida porque Él es bueno y Él es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con esto. ¿Por qué no le preguntas a Dios en esta noche qué quiere Él para tu vida? Tú, amiga o amigo que vienes por primera vez a la iglesia, no es una casualidad que estés aquí. En Dios las casualidades no existen. Dios a través del tiempo ha tenido propósitos especiales con Dios, con la gente, con los seres humanos. Y yo pienso que el propósito más especial que tiene Dios con los seres humanos es la salvación. Es el plan de salvación que Dios ha trazado desde los principios hasta la dispensación de la gracia. Pregúntale a Dios en esta noche qué es lo que quiere para ti, y atrévete a preguntarle, porque este evangelio no es de entender a Dios, sino de obedecer a Dios. Sí, la clave es obedece a Dios. Y tú, hermana o hermano, que has dejado de lado esos sueños que tenías en Dios, atrévete a preguntarle en esta noche qué es lo que quiere Él para tu vida. Solamente reflexiona por un momento. Yo quiero preguntarle en esta noche a Dios qué es lo que Él quiere para mi vida. Y aunque a veces es difícil entender lo que Él quiere, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Unas horas después de que comen un poco de pescado los discípulos y el Señor allí al lado de la playa, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que a estos? Más que estos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez:
Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí vemos cuál era el propósito de Dios para la vida de Pedro. En ese momento tal vez muchos de nosotros no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, pero tiene que pasar algo grande, tiene que haber un encuentro personal con Dios para poder que nosotros entendamos lo que Él quiere a través de nosotros. ¿Tú qué quieres lograr en Dios? ¿Tú dónde quieres llegar en Dios? ¿Acaso quieres ser un cristiano del común, de los miles y miles que hay a través del mundo, alrededor del mundo? ¿O quieres ser un cristiano o una cristiana que marcan la diferencia? Una pregunta simple, quiero que la pienses. ¿Quieres ser un cristiano del común, del montón? ¿O quieres ser un cristiano atrevido como Pedro? Un cristiano que pone y deposita sus sueños en Dios. Un cristiano aguerrido, un cristiano fiel, un cristiano verdadero, un cristiano que va más allá de una careta, un cristiano que hace la voluntad de Dios, un cristiano que no está preguntándose por qué me pasan a mí las cosas, sino que es un cristiano que se mete en la brecha, que se mete constantemente en la búsqueda de Dios, que procura la santidad sin la cual no lo puede ver y que tiene una esperanza fiel y verdadera, y esa esperanza es que un día, no sabemos cuándo, vamos a ver a Dios en las nubes y vamos a comenzar a contemplar su grandeza y vamos a verle tal cual es, porque Él nos prometió que regresaría por una iglesia sin manchas, sin arrugas, y estaríamos con Él en la eternidad contemplando su hermosura. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Pregúntale a Dios en esta noche y Él te responderá. Y un joven o una joven que quiera venir a este lugar y por un momento le pregunte a Dios qué quiere para tu vida. Hay alguien que quiere conocer el propósito de Dios para su vida. ¿Sabe que yo quiero ser el primero? Hermano Carlos Mario, recíbame este micrófono por favor y vamos a orar. Yo quiero ser un joven que quiero marcar la diferencia. Y Dios está esperando que alguien valiente se atreva a preguntarle. Y Dios está diciendo en esta noche, yo no les he dado más porque ellos no me han preguntado qué quiero yo para ellos. Aquí hay 3, 4 personas que quieren preguntarle a Dios, conmigo son 5. Gloria a Dios. Muchas veces nos preguntamos que venimos acá adelante y no pasa nada, ¿cierto? Que uno se arrodilla y como se arrodilla se levanta, porque siempre queremos la respuesta inmediata. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un tiempo preparado para cada cosa. Y lo que están haciendo los hermanos acá, pueden ver el resultado un tiempo después, cuando sea el tiempo de Dios. Nunca esperes que las cosas se cumplen cuando tú quieres, sino cuando sea la voluntad de Dios. Por eso debemos de buscar su presencia en todo momento, en todo tiempo, y reconocer y preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y cuando veamos a estos jóvenes predicando, cuando veamos a estos jóvenes hablándole al Señor, hablando del Señor a los amigos, haciendo obras que marcan la diferencia. Muchos jóvenes se preguntan, ve, ¿y ese por qué ya es líder de jóvenes? ¿Saben por qué? Porque un día vino hasta este lugar y se postró en la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué quieres para mí? Y el Señor le dijo, yo quiero que apacientes mis ovejas. Por eso cuando vengas a este lugar, no esperes recibir algo de inmediato. Espera recibir siempre en Dios, que Dios nunca deja a nadie avergonzado. Señor Jesús, Padre Santo, en tu nombre, bendito Rey,